Entre el 70 y el 90% del ADN persa proviene de personas que vivieron antes que los arios, antes que los árabes, incluso antes de que existiera la escritura. No es una metáfora. No es una exageración poética. Esto es, el giro genético más importante en la identidad persa, porque los promedios del genoma moderno, a través de múltiples estudios de ADN antiguo de Nature y Harvard, muestran que la mayor parte de la estructura genética iraní proviene de agricultores neolíticos de Zagros alrededor 8000-7500 AC. Personas cuyos restos fueron excavados en Gang Tare en los montes Zagros. Este es el momento en que el espectador necesita sentir el impacto. La ascendencia persa es más profunda que la propia narrativa aria. No eran inmigrantes de Anatolia. No eran descendientes de agricultores mesopotámicos. Eran desarrolladores independientes de la agricultura, domesticaron cabras, antes del Levante, antes de Sumeria, antes de los jeroglíficos. Y cuando los investigadores secuenciaron su genoma, la coincidencia no fue con los antiguos turcos, ni con los levantinos, ni con Anatolia, sino directamente con iraníes modernos. Especialmente aquellos que portan el linaje masculino dominante J2A. No se trata de un progrupo marginal, en Irán se sitúa aproximadamente en 22 a 36%, la firma paterna más frecuente en toda la meseta. Una biológica huella dactilar persa. Y esto importa porque es anterior a todo lo que la gente cree que define la identidad iraní. Esta ascendencia se mantiene, más antiguo que las expansiones indoeuropeas R1 a más antigua que la influencia semítica J1. Más antigua que el Islam, los imperios zoroástricos, Ciro o Darío. Esta es la base demográfica que sustenta todas las capas posteriores. Este es el linaje que hoy en día se conoce como persa, mucho antes de que la palabra Persia existiera en algún idioma. Lo cual significa que la explicación moderna que se presenta en los libros de texto, la simplista versión de que los persas son tribus arias indoeuropeas de la estepa, matemáticamente no puede ser la historia del origen. Porque el componente mayoritario ya estaba aquí miles de años antes de que llegaran esos jinetes. Ahora surge una pregunta más inquietante: si esto es lo que el ADN indica claramente, si la ascendencia persa más antigua es local, más antigua, más profunda, entonces ¿por qué identidad aria una narrativa fabricada, magnificada y repetida de forma tan agresiva en los últimos 150 años? ¿Por qué sustituimos el verdadero origen persa por un mito ario, cuando el genoma demuestra que los arios eran minoría? Porque cuando analizamos las cifras reales, no los eslóganes nacionales, el mito no solo se desmorona, sino que se derrumba bajo el peso de sus propias matemáticas. La llamada migración aria no borró la identidad persa, apenas la rozó. Nos enseñaron a imaginar oleadas de guerreros de la estepa, los llamados arios, descendiendo del norte, conquistando, reemplazando, reescribiendo todo. Pero el genoma dice algo distinto. Algo más silencioso y más desafiante. El migración indoirania, fechado entre 2000 a 1000 AC es real. Dio origen a una nueva familia lingüística, las raíces del persa moderno, y a una nueva capa cultural. Pero no trajo consigo una nueva población. Porque cuando los científicos examinaron el ADN griega de los iraníes modernos, descubrieron que el haplogrupo R1A, la firma de la ascendencia de la estepa, existe solo en 14,7% de hombres persas. Un momento. Ese número importa. Porque R1A es el haplogrupo que esperaríamos que dominara si la migración aria hubiera reemplazado realmente a la población. En cambio, vemos algo distinto. J2A, el mismo linaje de los agricultores neolíticos de Zagros, representa un porcentaje dominante de aproximadamente el 35,6%. Eso es más del doble la frecuencia del marcador indoeuropeo. Esto cambia la perspectiva. Demuestra que no se trató de una migración masiva. Fue dominio de la élite, un pequeño grupo, lingüísticamente poderoso, culturalmente influyente, pero genéticamente minoritario, trajeron consigo el habla y la estructura, pero la población local, su profunda ascendencia indígena, permaneció intacta.
Esto ahora se confirma en una serie de estudios, desde Tepe-Izar, Azar y Sokeita, de Edad del Cobre, 3500 a.C., muestras a era sasánida, alrededor del año 200 después de Cristo, restos. La mayor parte del genoma persa muestra continuidad genética, no es un reemplazo. Es un núcleo resistente, que absorbe el cambio sin ser borrado. La influencia de la estepa es real, pero es una apariencia, no el fundamento. Los idiomas que hablamos provienen de ellos, pero no nuestra sangre. Y aquí radica la contradicción cultural: los persas llegaron a identificarse con el nombre ario, con el fuego, con Farabaar, con la luz zoroástrica. Pero la realidad gen que define la identidad masculina persa no era R1A. Era J2A, un linaje que se remonta a las cabras, la cebada y las herramientas de piedra de 10.000 a.C. sagros. Pero si los arios no reescribieron el genoma persa, entonces ¿quién lo hizo cuando los imperios comenzaron a trasladar personas a través de 3 continentes? Los imperios llegaron con ejércitos, banderas y nombres, pero la esencia persa permaneció intacta. Porque lo que forjó esta identidad no fue la conquista, sino la resistencia a ella. Desde los aqueménidas hasta los sasánidas, el ADN persa no se rompió, perduró a través de todos los imperios. Esperamos que la historia deje huella en el cuerpo, invasiones que fracturan linajes, emperadores que borran el pasado al engendrar el futuro. Pero el genoma iraní cuenta una historia distinta. Una historia de supervivencia en medio de la adversidad. Comencemos con la ciencia. Desde aproximadamente entre el 3500 a.C. y el 200 después de Cristo, un tramo de más de 3700 años, muestras tomadas de toda la meseta iraní, de Tepe-Izar, Sialk, Hirov, Susay, más tarde Persépolis, Mujer, y Istakhr, revelan un sorprendente hecho genético: no hubo reemplazo significativo de la población. Esto no es una opinión. Se basa en la secuenciación profunda del genoma, extracción de ADN mediante escopeta, modelado de QPAM, estadísticas F3, y análisis de mezcla. Todo lo que se muestra clara continuidad genética de agricultores neolíticos a persas imperiales. Incluso bajo el dominio aqueménida, cuando Persia gobernaba sobre el 44% de la población mundial, extendiéndose desde Egipto hasta el Indo, el ADN en Irán se mantuvo prácticamente intacto. No hay evidencia de mestizaje a gran escala. No hubo una avalancha demográfica. En cambio, J2A, la misma línea dominante de ADN Y del Neolítico de Sagros, continuó. Junto a ella, T1A, R1B y G2A se mantuvieron estables, los mismos linajes encontrados en restos calcolíticos de hace 6000 años. Piénsalo. Mientras los imperios cambiaban de religión, desde los templos de fuego zoroástricos hasta los ídolos griegos y los primeros mosaicos cristianos, la sangre que corría por las aldeas persas permanecía inalterada. Esta barrera genética era tan fuerte que incluso partos, que venían del noreste, y los sasánidas, quienes revivieron una teología imperial persa, no lograron alterar genéticamente el núcleo profundo. ¿Por qué? Porque los imperios no se construyeron reemplazando a la gente, sino gobernándola. ¿Y los persas? Fueron gobernados, resistieron, se rebelaron, pero perduraron. Pero aquí está el giro inesperado. No todos en Persia asimilaron ese cambio. No todos se integraron al tejido imperial. Hubo una población, un grupo, que permaneció al margen de la historia. Su sangre no fue tocada por el comercio, la conquista ni el colapso. Pero no todos los grupos sobrevivieron de esta manera. Una población conserva sangre intacta, sellada por el tiempo. Y no solo sobrevivieron a la historia, la sellaron en sus venas. Una cápsula del tiempo que aún camina entre nosotros. Los genes iraníes más antiguos no están enterrados en ruinas, están vivos en Yazd. Enclavada en la ciudad desértica de Yazd, entre montañas y silencio, vive un pueblo que jamás se rinde. Ni al idioma, ni al fuego, ni a la ascendencia. Estos son los zoroastrianos de Irán y griega, llevan consigo más que una religión.
Llevan consigo memoria genética, el genoma intacto de la antigua Persia. Mientras que la identidad persa se componía de múltiples capas, aria, árabe, turca, mongola, los zoroastrianos permanecían al margen. No por la fuerza de las armas, sino por la distancia social. Después de la conquista islámica de Persia en el siglo VI, la mayoría de los iraníes se casaron con personas de otras razas y se adaptaron. Pero los zoroastrianos se replegaron al aislamiento, a aldeas de montaña, a la endogamia cerrada. Y al hacerlo, preservaron algo que nadie más pudo. Cuando los genetistas secuenciaron los genomas zoroástricos en estudios de 2017 a 2021 descubrieron algo extraordinario, una frecuencia consistentemente alta de haplogrupo J2A, M530, al linaje neolítico vinculado a los agricultores de Zagros hace 10.000 años en algunos grupos, llegó 17%. Intacta tras los siglos de invasiones que dieron forma al resto de Irán. Pero no se trataba solo de cromosomas y su ADN autosómico, su genoma completo, se alineaba sorprendentemente con muestras iraníes del Calcolítico y la Edad del Bronce sin rastro de mezcla árabe, turca o mongola. Una viva imagen de Persia, antes de la caída de los sasánidas, antes del Islam. Antes de la escritura árabe. Incluso antes del nombre Irán. Por eso ahora se utiliza a los zoroastrianos como poblaciones de referencia en el modelado genético. No porque sean la mayoría, sino porque su ADN proporciona un espejo nítido que refleja lo que Irán fue genéticamente antes de los imperios. No son reliquias. Son archivos biológicos, sus ceremonias, sus rostros, su sangre, todo evoca el pasado preimperial. Pero aunque conservaron lo antiguo, la historia no dejó de avanzar, porque no todas las historias en el ADN persa tratan sobre quedarse quieto. Pero mientras algunos preservaron el núcleo, otros trajeron sangre de costas lejanas. Y esa sangre no llegó con espadas ni sermones. Llegó con anclas, velas y siglos de intercambio marítimo. El Golfo Pérsico no solo transportaba especias y seda, transportaba genes. Las cálidas aguas del Golfo Pérsico han estado navegando por estas rutas durante más de 3.000 años, pero nunca fueron meras rutas comerciales. Eran canales de flujo genético, un torrente sanguíneo en movimiento que conectaba África, Arabia, India e Irán. Comencemos con los datos concretos. En poblaciones a lo largo del sur de Irán, especialmente en Hormozgan, Bushehr y Baluchistán, estudios recientes de todo el genoma, incluido el trabajo publicado en la Revista Americana de Genética Humana, Morjani et al. 2013, Y Naturaleza, Aber et al. 2016, encontraron algo sorprendente, hasta un 10% de los linajes de ADN Y masculinos pertenecen a haplogrupos africanos. Específicamente E1B1A, M2, y E2, M75. Estos no son originarios de Irán. Estos son marcadores genéticos inconfundibles de África subsahariana, particularmente de las regiones cercanas a la actualidad Sudán, Somalia, Kenia y Tanzania. ¿Y cómo llegó este linaje a las costas persas? A través de comercio de esclavos del Océano Índico, una red vasta y poco estudiada que, desde la del siglo VIII al siglo XIX, traficó cientos de miles de africanos orientales a puertos como Bandar Abbas, Lento y Hormuz. A diferencia del comercio transatlántico, esta red se integró en los sistemas mercantiles islámicos, muchos esclavos se convirtieron en marineros, guardias, buceadores de perlas e incluso ciudadanos libres. Con el tiempo, su ADN autosómico mezclado con poblaciones locales no violentamente, sino en silencio. Pero esa es solo la mitad de la historia. Rastros genéticos de haplogrupos del sur de Asia, incluido L1, H1 y R2, también aparecen a lo largo de la costa sur. Estos se relacionan directamente con la antigüedad, Gujarati, Sindhi y tamil comunidades mercantiles que mantuvieron el comercio marítimo con Persia durante más de 2.500 años. Incluso las señales más débiles de linajes de ADN MT del este de Asia
como F1A y M7, sugiere contactar con malayo y indonesio marineros que navegaron hacia el oeste durante el periodo Srivijaya y Majapahit. Esto no es una invasión. Esto es matrimonio mixto, adaptación y supervivencia, es prueba genética de que el comercio reescribió la identidad en la costa de Irán, sin ejércitos, sin conquista. Pero a medida que uno se adentra en el interior, ese crisol de culturas desaparece. Y el silencio se vuelve ensordecedor. Porque las tierras altas y los valles del centro de Irán cuentan una historia muy diferente. No una de fusión, sino una de ascendencia congelada. Pero tierra adentro, las montañas contaban una historia diferente, una historia de silencio genético. Y en ese silencio, intacta por el imperio, intacta por el mar, el ADN no evolucionó. Esperó. Preservado por la piedra, el calor y el puro exilio geográfico. En los desiertos del Caspio y de Baluchistán, los genes permanecieron inalterados durante siglos. Mientras que los puertos persas absorbían genes de África, India y el sudeste asiático, tierra adentro, poblaciones enteras se convertían en cápsulas del tiempo genéticas no por diseño, sino por geografía. Comencemos con el escudo Caspio. El Gilax y Mazandaraníes, viviendo entre las montañas de Elburz y el mar Caspio, muestran uno de los grupos más aislados genéticamente en el genoma iraní. Estudios como el análisis genómico de 2017 realizado por Haber y otros, publicado en Comunicaciones de la Naturaleza, confírmalo. Estos grupos están genéticamente más cerca de poblaciones del Cáucaso, como georgianos, armenios y Dagestán, que lo son para los iraníes centrales. Su ADN Y no miente, haplogrupos como G2A, J1 y L2 aparecen aquí con alta frecuencia, y los valores de FST autosómicos muestran un largo plazo, deriva genética. El resultado de miles de años de aislamiento detrás de barreras naturales. El idioma pudo haber cambiado. La cultura pudo haberse fusionado. Pero el ADN permaneció. Protegido por bosques, niebla y altitud. Ahora desplázate hacia el sur, hacia el meseta de Baluchistán, bordeado por el Daste Kabir y Daste Lut. Esto no es solo un desierto, es una de las zonas más calurosas y peligrosas de la Tierra. Las imágenes satelitales incluso clasifican partes del desierto de Lut como las más mortíferas del planeta, la superficie terrestre más caliente jamás registrada, golpeando 70 grados C. 158 grados Fahrenheit, y lo que eso provocó en el pueblo baluchi fue que su genoma dejara de cambiar. Aquí, marcadores del sur y centro de Asia predominan las altas frecuencias de haplogrupos R2, L1 y H1, todo se remonta a Valle del Indo, Dravídico, y linajes del norte de la India con mezcla de estepa. La estructura autosómica de Baloch refleja un evento de fusión único que probablemente ocurrió entre 1500 a.C., pero debido a exilio topográfico, él permaneció estático. ¿Qué implica esto? Irán no se formó como un crisol de culturas. Evolucionó como un mosaico, cada pieza condicionada por su geografía. Sin cruces de desierto. Sin pasos de montaña. Solo tribus humanas, atrapadas por la propia tierra. Pero ¿qué pasaría si incluso esas tribus remotas no estuvieran completamente aisladas? Porque el siguiente giro desafía la lógica, no era indio. No era semítico. Y no era autóctono. Pero hay un giro inesperado que ni siquiera la ciencia predijo, una conexión europea oculta en la sangre persa. Y ese giro no estaba enterrado en viejas ruinas, estaba vivo, en las colinas de Italia, oculto no en monumentos, sino en ecos mitocondriales que se remontan a 5 milenios. ¿Cómo llegó el ADN persa a Italia? ¿5.000 años antes del Renacimiento? La respuesta no se encuentra en los libros, sino en los huesos, en las profundidades de la antigua tierra de la Toscana. Cuando los genetistas secuenciaron los genes modernos genomas toscanos se toparon con algo que ningún historiador romano había mencionado jamás. Una señal, silenciosa pero constante, que conectaba a estos italianos no con los latinos, ni siquiera con los etruscos, sino con Irán neolítico.
Específicamente, el agricultores de los Montes Sagros, que vagaban por el oeste de Irán alrededor de 6.000 a 4.000 hace su ADN, en particular el haplogrupo J2A1, junto con componentes autosómicos del meseta iraní calcolítica, aparecieron en pueblos toscanos como Murlo y Volterra. Esto no era ruido menor. Era una relación estadísticamente significativa, confirmada en múltiples estudios de genoma completo, incluyendo Aber y otros, 2016, y más tarde Fernández y otros, 2022, Science Advances. Pero, ¿cómo llegó allí? Los modelos de ADN antiguo ahora apuntan a migración hacia el oeste, primeros grupos relacionados con Irán que se trasladaron a Anatolia Oriental, luego cruzó a el Egeo. Abanicándose lentamente hacia sur de Europa. No eran invasores. Eran agricultores que traían consigo cebada, ovejas y ancestros. Para cuando llegaron a lo que un día se convertiría en Etruria, sus genes ya se estaban mezclando con pre-indo-european substrata miles de años antes del Renacimiento, antes de Roma, incluso antes del Hierro. La sangre persa ya corría por las tierras italianas. Esto reescribe una narrativa fundamental. Persia no solo absorbía la genética de otros imperios, sino que, exportando ADN mucho antes de exportar imperios, no solo tomó prestada la civilización, sino que ayudó a construirla, lejos de casa, siglos antes de que existiera la memoria escrita. ¿Y si el ADN persa llegó a Italia? ¿Por dónde más fluyó, silenciosamente, invisiblemente, dando forma a la columna vertebral de otros imperios antiguos? Porque al este de Irán, a través de cauces fluviales aún más antiguos, yace otra migración olvidada. Y esta no fue la única exportación, porque Persia también ayudó a sembrar el Valle del Indo. Esa exportación no se detuvo en las costas de Europa. Se deslizó hacia el este, siguiendo ríos más antiguos que cualquier imperio, y se dirigió directamente al corazón del sur de Asia. Antes del Valle del Indo, antes del sánscrito, existía el ADN de Zagros fluyendo hacia el este. En las ruinas de Sari Sokeita, 3500 a 2000 a.C., una ciudad de la Edad de Bronce situada en la frontera de Irán, los científicos descubrieron un hallazgo sorprendente. Algunos esqueletos hallados allí presentan un perfil genómico que los vincula hacia el este, no al oeste. Estos restos coinciden con un linaje ancestral vinculado al periferia del Indo, lo que demuestra que los genes relacionados con Irán estaban fluyendo hacia lo que se convertiría en el corazón del sur de Asia. He aquí el giro inesperado. La llamada teoría elamo-dravídica ha postulado durante mucho tiempo vínculos lingüísticos y culturales entre el antiguo Irán y el sur de la India dravídica. Ahora, la genética la respalda. La ascendencia relacionada con Irán se separó de la meseta más de hace 12.000 años. Sin embargo, reaparece en el sur de Asia, extendiéndose a través de las zonas de contacto de la Edad del Bronce. Imaginen familias migrantes, cargando grano, cabras y genes, se desplazan a lo largo de las mesetas, no como hordas conquistadoras, sino como agricultores y comerciantes, integrándose en los suelos del este de Irán y extendiéndose gradualmente hacia el sur de Asia. Sitios como Sari Sokeita se convierten en puntos de tránsito para estos antiguos linajes. Un individuo hallado allí encaja casi a la perfección con un clado genético de la periferia del Indo, con una mezcla de ascendencia iraní neolítica y del sur de Asia, ASI. Para cuando lleguemos a la era moderna, comunidades de habla dravídica en el sur de la India, el eco genético persiste. Portan fragmentos que espejó esos antiguos linajes de agricultores iraníes, lo que demuestra que no se trató de una deriva puntual, sino de un aflujo persistente de ascendencia a través de siglos y territorios. Esto significa que esta tierra que llamamos Persia no solo absorbió influencias de la estepa o Arabia, sino que se extendió a través de desiertos y montañas, y contribuyó al surgimiento de una de las grandes civilizaciones antiguas del mundo. El ADN no miente. Revela una historia de conexión, movilidad e influencia. Y sin embargo, aunque esa conexión abarcaba continentes, dentro del propio Irán, surge una pregunta completamente diferente. ¿Qué significa ser persa? Pero incluso dentro de Irán,
La pregunta sigue en pie, ¿qué significa ser persa? Y esa pregunta, ¿qué significa?, no puede responderse con poesía ni con política. Está enterrada más profundamente, escrita no en el lenguaje ni en la religión, sino en la doble hélice. Desde los kurdos hasta los luros, desde los azeríes hasta los árabes, la identidad persa está escrita en 100 códigos diferentes. En un mapa, Irán parece unificado. Pero en el espejo de la genética, se fractura, de forma hermosa, en docenas de linajes ancestrales. Los estudios genómicos modernos muestran que no existe un único genoma persa, solo hay genomas persas, plural, estratificado, a veces contradictorio. Comienza en el noroeste, azerbaiyanos hablan lenguas túrquicas, pero genéticamente, su composición autosómica refleja la de las poblaciones del centro de Irán. Es el ejemplo perfecto de lo que los científicos llaman cambio lingüístico sin reemplazo de la población. Su ADN Y, especialmente haplogrupo Q1b y CM217, insinúan su conexión con la estepa, pero autosómicamente son sólidamente iraníes. Si nos movemos hacia el este y el sur, la cosa se vuelve más compleja. Los lurs y los kurdos transportan altas frecuencias de J2A y R1b. Haplogrupos que se remontan a la antigüedad, agricultores de Zagros y cazadores-recolectores del Cáucaso, profunda continuidad. Mínima mezcla. Estos son algunos de los linajes más antiguos de la meseta iraní. El Gilax y Mazandaranis, aislado por el montañas de Elburz, muestran fuertes lazos con Cáucaso surgenomas, más similares a los de los georgianos que a los de los iraníes del sur. Mientras tanto, Baloch, genéticamente distintos, portan ambos ascendencia del centro-sur de H y rastros de mezcla genética del este de África a través de las antiguas rutas comerciales del Océano Índico. Y sin embargo, en medio de este mosaico genético arremolinado, la cultura persa se mantuvo. Lengua, costumbres, poesía, dinastías, formaron una identidad compartida sin ascendencia común. Esto no es una contradicción. Es la paradoja persa, una civilización construida no a partir de la pureza, sino de la fusión. Un país definido no por a quien excluía, sino por a quien absorbía. Así pues, cuando los científicos trazaron un mapa de la distribución de haplogrupos en Irán, no encontraron un centro. Encontraron constelaciones. Grupos únicos. Islas genéticas moldeadas por desiertos, imperios y el paso del tiempo. Y esto nos lleva a una pregunta aún más inquietante que ¿de dónde venimos? Entonces, ¿hay alguien en Irán que sea genéticamente puro? Esa pregunta no solo ha atormentado a los eruditos, sino a naciones enteras. Resuena en los censos, en las aulas, en el orgullo susurrado y la vergüenza oculta. Y sin embargo, cada vez que la ciencia busca un persa puro, termina en un lugar inesperado. Todo intento de encontrar un persa puro termina en el mismo lugar, un antiguo agricultor, no un guerrero ario. Olvídense de las gestas heroicas, de los carros de guerra, del acero del imperio. Despojen las banderas y los mitos, y no encontrarán a un conquistador, sino a un campesino. Un hombre neolítico, alto en el montañas Zagros, plantando cebada junto a los corrales de ovejas, alrededor del 9600 A.C. Su ADN, específicamente haplogrupo J2A. Sigue apareciendo en más de 35% de los iraníes modernos. Sus huesos yacen en Ganjdare, pero su linaje palpita en Teherán, Shiraz, Isfahán. Ahora miren las cifras: ascendencia indoeuropea de la estepa, R1A, M17 se encuentra solo 13-15% de varones iraníes, linaje árabe. Incluso después de la conquista islámica, menos del 4% el ADN autosómico persa se alinea con marcadores árabes. No fueron inundaciones, fueron lloviznas. Incluso el tribus túrquicas, quienes trajeron nuevos gobernantes, nuevas palabras, dejaron poca huella genética. Los azeríes pueden hablar turco, pero sus genes siguen siendo abrumadoramente iraníes. Un caso perfecto de cambio lingüístico sin reemplazo de población. Y entonces llega el verdadero giro inesperado.
Cuanto más profundiza la ciencia, más descubre, Irán no es una sola etnia. Son docenas, kurdos, con altos niveles de R1b y J2, se remontan al Calcolítico occidental de Irán, Hilax y Mazandaranis más cercano genéticamente a Cáucaso surgrupos que a sus vecinos del sur, luros. Baluchistán, azeríes, cada una posee mezclas únicas moldeadas por montañas, desiertos, rutas comerciales y el paso del tiempo. No existe un persa puro. Nunca existió. Porque la pureza es un mito. Lo que sobrevivió no fue un solo linaje, sino una historia. Un recuerdo. Transmitido no solo por la sangre, sino también por la supervivencia, la adaptación y la resiliencia. Y en el próximo episodio, rastrearemos cómo el ADN persa ayudó a dar forma a civilizaciones perdidas en toda Asia Central, desde Bactria hasta las estepas.